Con la victoria de Arsenal ante el Liverpool en el Emirates Stadium, no solo ahora contamos en la Premier League con tres claros candidatos a llevarse el título de la Premier League, sino también a dejar jornada tras jornada grandes espectáculos. Es por ello que hoy en Football Entertainment hablaremos de todo lo que nos dejó la jornada número 23 de la Premier League. Como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, que arrancamos con este análisis. Como siempre, antes de comenzar, les daremos este pequeño espacio en el que esperamos que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente y asimismo, dándole paso a todo lo que nos dejó esta gran jornada, le daríamos un pequeño vistazo no solo a la clasificación, sino también a los resultados que culminaron la jornada, en los que rápidamente comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Everton y Tottenham Hotspur, enfrentamiento que culminó con 2-2. Más adelante, Burnley-Fulham, enfrentamiento que culminó con 2-2. Brighton 4, Crystal Palace 1, Newcastle United 4, Luton Town 4, Sheffield United 0, Aston Villa 5, Manchester United 3, West Ham United 0, Chelsea 2, Wolverhampton Wanderers 4, Bournemouth 1, Nottingham Forest 1, Arsenal 3, Liverpool 1 y el enfrentamiento que se elaborará en el lapso de las próximas horas, Brentford y Manchester City. Con ello que rápidamente daríamos un pequeño vistazo a la clasificación en el que ahora mismo en los puestos de descenso encontraríamos en el último lugar y colista a Sheffield United con 10 puntos. Más adelante Burnley con 13. En la última clasificación de puestos potenciales al descenso encontraríamos a Everton con 19 puntos y cercano a este, a través de la gran victoria que diríamos más victoria a través de lo emocional, a Luton Town con 20 puntos, cerrando la cercanía de los puestos de descenso, los que también cabe destacar equipos como Nottingham Forest con una diferencia de un punto ahora mismo en la 16ª posición, en el que rápidamente repasaríamos a los equipos más adelantados en la clasificación, en los que encontraríamos a Tottenham Hotspur con 44 puntos, ahora mismo quinto, cuarto Aston Villa con 46, la misma cantidad de puntos que el tercer lugar, Manchester City, recordando que este tiene 2 partidos menos, que potencialmente le podrían dar la clasificación al primer lugar de la Premier League, al que destacaremos más adelante, que además nos deja algo de cercanía al segundo lugar, Arsenal con 49 puntos, y ahora mismo el líder de la Premier League con 51 puntos, Liverpool, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de cada uno de estos grandes enfrentamientos, comenzando con el enfrentamiento entre eh, Everton y Tottenham Hotspur, un enfrentamiento que no solo determinaba, por ejemplo, la necesidad de puntos de Everton, por supuesto, la verdad es que a través de la clasificación veíamos que no solo equipos bastante cercanos en la comparativa de puntos como Luton Town podrían llegar a aprovechar una derrota como esta ante Tottenham Hotspur por parte de Everton, sino que también poco a poco con este pequeño problema de tener que esperar jornada tras jornada, de que tal vez sea el momento en que le pueda llegar a caer otra deducción de puntos por parte de la Premier League. La verdad es que la situación de Everton no solo es complicada, sino también determinante a que cada victoria puede llegar a determinar una salvación. Ahora mismo teniendo en cuenta a su rival, algo eh, no solo como uno de los mejores en lo que respecta al rendimiento de la temporada, sino también, por ejemplo, muchas veces lo hemos destacado, ser de los equipos con mayor capacidad de entretenimiento y gran dinamismo en sus parcelas de juego. La verdad es que era un enfrentamiento bastante difícil y así lo demostró a través de las características, por ejemplo, de la estadística, en el que, por ejemplo, bajo un margen de expected goals, fue bastante sorprendente cómo Everton pudo llegar a ser superior a su rival, en este caso con un porcentaje de 2,62 de Everton y con un 0,98 de Tottenham Hotspur. La verdad es que fue bastante determinante el que tal vez se pudo llegar a efectuar una victoria, la cual lastimosamente no llegó para Everton y que le hubiera ayudado muchísimo a que, por ejemplo, equipos como Luton Town no le hubieran podido no hubieran podido tener esta capacidad de rebasarle ahora mismo en la clasificación, como veíamos anteriormente. Ahora con este Everton en el puesto 18º de la clasificación. La verdad es que deberá seguir trabajando en resultados que le den algo más de consistencia y efectividad,
en el que, por ejemplo, la verdad es que fue muy destacable como pudo. Mencionabas anteriormente los expected goals, pero basándonos también en el lapso de grandes ocasiones creadas, la verdad es que con el porcentaje de 4 en una comparativa de Tottenham Hotspur a una, la verdad es que demostraba que tal vez una victoria no solo era necesaria, como mencionábamos, sino también que pudo llegar a efectuarse, pero lastimosamente no fue suficiente lo que pudo llegar a desenvolver el equipo para poder eh, llevarla a cabo. El que también cabe destacar, por ejemplo, el regreso de un jugador muy característico para Everton en las últimas temporadas o en las anteriores temporadas, como lo fue Richarlison, que ahora mismo no solo es uno de las mejores referencias ofensivas que podemos llegar a encontrar en la Premier League en el lapso de los, diríamos, en una comparativa de los últimos 2 meses. La verdad es que ahora mismo el rendimiento del jugador brasileño da muchas expectativas a Tottenham Hotspur de poco a poco generar esta solidez que comenzó, que le dio grandes réditos a inicios de la temporada, y teniendo en cuenta que jugadores como Heung-min Son todavía están en la competición de la Copa Asia. La verdad es que no se ha llegado a resentir demasiado el equipo al tener estas deficiencias a la hora de la plantilla, en el que también ha tomado algo más de participación jugadores como James Maddison, de vuelta de su lesión, en el que poco a poco nos da, lo vemos en su enfrentamiento ante Brentford, algo más de solidez a la hora de la efectividad en la creación de juego, especialmente desde las zonas desde atrás, algo en lo que ayuda muchísimo James Maddison al equipo de Ange Postecoglou. Asimismo, ello pudo llegar a ratificar algo más de pequeños momentos de dinamismo en los que pudo llegar a efectuar asistencias o especialmente encontrar a jugadores muy capaces de generar disparos en el área rival, especialmente muy cercanas al área rival, como lo pudo llegar a efectuar Richarlison en los 2 goles, en el que asimismo diríamos que el enfrentamiento se notó en los primeros minutos en beneficio de Tottenham Hotspur, pero poco a poco este Everton pudo llegar a generar algo más de efectividad a la hora de transicionar, especialmente con esta gran capacidad de presión de Tottenham Hotspur. La verdad es que las grandes cualidades de jugadores como James Garner o Jack Harrison muchas veces pueden llegar a ayudar al equipo, en el que, por ejemplo, jugadores como Jack Harrison, disculpen, Harrison, no solo con esta nueva parcela de tener que estar detrás de la referencia ofensiva, como puede llegar a ser Dominic Calvert-Lewin, la verdad es que también le han brindado algo más de protagonismo al poder eh, generar algo de movimiento en las zonas en las que más le requieran, no tanto digamos, una obligación de siempre estar pendiente a su posicionamiento, sino más bien tratar de jerarquizar su capacitación de movimientos, a muchas veces tener que orientarse, por ejemplo, a brindarle un carril de descarga de juego a James Garner o a jugadores por las bandas como Dwight McNeil, lo cual ayudaron muchísimo a que este Everton pudiera generar pequeños momentos en los que fuera algo superior a Tottenham Hotspur, y asimismo el poder traducirlo en al menos obtener un punto como local, en el que ahora mismo la verdad es que los puestos y la clasificación de descenso se aprietan cada vez más referente a estos pequeños problemas como lo son los márgenes financieros. Lo podemos llegar a ver en equipos como Nottingham Forest o Everton, y que ahora mismo le pueden brindar algo de esperanza a tal vez uno de los equipos con mayor protagonismo y con una gran capacidad de no solo brindarnos alegría, sino este pequeño momento en el que a través de que todo esté en tu contra, aún así poder llegar a generar algo de efectividad y algo que pueda alegrar a tu afición, algo que pudo llegar a caracterizar a Luton Town en su enfrentamiento ante Newcastle como visitante, un enfrentamiento bastante difícil teniendo en cuenta que la verdad es que pocos equipos han llegado a sobrevivir en St. James Park o al menos llegar a obtener puntos en este gran estadio, y ahora mismo con el equipo de Eddie Howe que poco a poco puede llegar a reconciliarse con las mejores características en sus parcelas de juego. La verdad es que recordando que ahora mismo Newcastle United no cuenta con el mejor porcentaje de rendimiento que nos tenía acostumbrado la temporada pasada, por ejemplo, en el que, por ejemplo, si damos una perspectiva de sus últimos enfrentamientos, encontraríamos 4 derrotas y una victoria, ahora mismo con su sexto enfrentamiento un empate, lo cual demuestra que el equipo
poco a poco ha tenido que trabajar algo más para poder recordar a sí mismo algo que le ha hecho uno de los mejores equipos o de los equipos más entretenidos de ver en esta Premier League. Y asimismo, para este enfrentamiento, como mencionamos, la verdad es que le daba la oportunidad de no solo ver un equipo capaz a la hora de definir dominio, sino también al tener en cuenta Luton Town con esta gran capacidad de tal vez llegar desde atrás para poco a poco tener que aguantar seguidamente estos golpes en la continuidad del desarrollo de juego. La verdad es que le brindaron esta tal vez capacidad de que su rival se sintiera un poco más fomentado a atacarle y asimismo llegar a aprovecharlo. La verdad es que las facetas de juego en las que Ross Barkley pudo no solo ser efectivo en la conectividad desde atrás para, como mencionábamos anteriormente, Luton Town teniendo que retroceder muchas veces para tener que evitar algo más de efectividad de juego por parte de Newcastle United. La verdad es que la labor de este gran medio centro, que la verdad es que si hacemos una pequeña perspectiva de su participación en la Premier League a lo largo de los últimos años, no diríamos que ha sido la mejor o la que más le ha caracterizado como uno de los grandes protagonistas de la competición, sino que más bien siempre ha tenido este pequeño, diríamos, ese pequeño porcentaje de que tal vez podría llegar a ser un jugador insignia de un equipo, el que ahora tal vez dando un pequeño paso atrás en lo que respecta a la clasificación, la verdad es que ha brindado no solo a Luton Town de una de las mejores piezas de creación de juego, sino también de que ahora mismo sea uno de los mejores jugadores en lo que representa la característica de poder llegar desde atrás y generar una finalización. Lo pudimos ver en ciertas características muy cercana, disculpen, a lo que pudo llegar a efectuar en uno de los goles de Luton Town, en el que a través de también las grandes actuaciones de jugadores como Carlton Morris o Gabriel Osho, la verdad es que determinaron tal vez la búsqueda hasta los últimos minutos de una victoria. Lastimosamente no se pudo dar para este Luton Town, en el que tal vez eh, no quisiéramos hablar demasiado del que hubiera podido pasar, pero hubiera ayudado muchísimo a este Luton Town el poder obtener una victoria. Lo mencionabas anteriormente. Ahora mismo los puestos de descenso, como podemos ver aquí en la clasificación, están bastante apretados y muy rigurosos de obtener victorias o el poder al menos mantener un margen de puntos sostenible, y enfrentamientos como estos en los que al menos puedes rescatar un punto ante un rival tan difícil como Newcastle United pueden llegar a brindarle ahora mismo a este Luton Town la oportunidad de que tal vez pueda llegar a al menos sustentar una posible campaña en la que pueda, diríamos, trataremos de no ser demasiado optimistas con este Luton Town, pero esperemos que al menos pueda brindarnos a través de cada jornada esta pequeña esperanza de que pueda llegar a mantener su categoría en la Premier League, en el que por ahora rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los equipos en los que lastimosamente es lo contrario a lo que estamos viendo en lo que mencionabas anteriormente de equipos como Luton Town, la esperanza de tal vez luchar cada jornada por al menos tener esta idea de mantener la categoría. Ahora mismo con un Sheffield United en su enfrentamiento ante Aston Villa que culminó con 0-5, la verdad es que no solo le determina como uno de los peores equipos de la Premier League, sino también uno de los que claramente les ahora mismo uno de los claros candidatos a descender, muy cercano a Barley, por supuesto, el que no solo para la determinación de este enfrentamiento se evidenció que es incapaz de aprender de sus errores, sino también de determinar un enfrentamiento de forma bastante dinámica. Muchos de las, especialmente en el primer tiempo, las acciones de juego de Aston Villa se determinaron por la zona de la banda derecha y continuamente se vio que sistemáticamente Aston Villa buscaba no solo transicionar por la otra banda para rápidamente romper líneas a través de, por ejemplo, el cambio de banda, por supuesto, sino también la verticalidad y la acción de jugada en balón parado, disculpen, en el que la verdad es que se vio durante muchos minutos, como mencionabas en el primer tiempo, cómo esta parcela del campo seguía continuamente a través de cada acción ser atacada, no solo dinámicamente, sino sistemáticamente, en el que como con estas dos expresiones no solo buscamos evidenciar que
No se buscaba generar la mayor cantidad de efectividad posible a la hora de acercarse al área rival, sino continuamente generar, básicamente agrandando esta herida en la que Sheffield United simplemente era un espectador, y asimismo fue bastante criticable el cómo no pudo llegar a cambiar, no solo desde la parcela técnica, sino especialmente en la percepción de tus propios jugadores, como a través de esta zona específica en el campo, mmm, no generar al menos un cambio, una aproximación a través de tus compañeros en los que, por ejemplo, Andrew Brooks o Elston Trusty pudieran llegar a generar algo más de sostenibilidad en este campo a través de acercarse un poco más a sus compañeros, generar un bloque algo más cerrado. La verdad es que evidenciaron porque Aston Villa para el primer tiempo ya iba ganando 4-0, en el que también le determinó, como mencionábamos, uno de los peores equipos de la Premier League que hemos visto hasta ahora. Lo demuestran también las estadísticas, el porcentaje de puntos obtenidos en esta Premier League, con resultados como estos, por supuesto, disculpen, con goleadas, pero también la verdad es que teniendo en cuenta la clasificación, poco a poco se acerca no solo a un descenso matemático, sino también en el que poco a poco la inestabilidad del equipo tal vez le pueda costar muchísimo el potencialmente poder llegar a pelear por un ascenso la siguiente temporada. La verdad es que ahora mismo los tiempos en Sheffield United son bastante difíciles y asimismo actuaciones como esta lo demuestran, en el que para el minuto 42-43 la afición de Sheffield United lastimosamente ya estaba abandonando el estadio. Algo bastante duro de ver, especialmente para un equipo tan histórico y tan representativo de la primera división del fútbol inglés, por supuesto, pero también de fútbol inglés en general. Y por parte de Aston Villa, la verdad es que simplemente mmm, no solo la ratificación de su juego se vio muy ejemplificada por el gran momento que están teniendo jugadores como Alex Moreno o Leon Bailey, sino también Ollie Watkins, que especialmente estos tres jugadores pudieron saber aprovechar durante una gran cantidad de espacios y especialmente zonas, cómo destrozar a tu rival continuamente a través de cada una de tus transiciones de juego. Y al final ello determinó el ser muy eficientes a la hora de marcar y asimismo una gran victoria que les ayude poco a poco a estar a lo más alto de la clasificación. Algo que por supuesto tratará de buscar Manchester United a través de victorias como las que pudo llegar a desarrollar ante un rival muy difícil como lo es West Ham United. Un West Ham United que no se encuentra tal vez en los mejores momentos. La verdad es que ahora mismo, digamos que algo que caracteriza a este West Ham United es que está tratando de redescubrirse, especialmente a través de su entrenador David Moyes, que no diríamos que lo está desenvolviendo de la mejor manera posible, en los que tal vez los planteamientos de tratar básicamente de empujar la mayor cantidad de jugadores que tienes en el campo para poder ponerlos en tu once titular, la verdad es que no está funcionando en este West Ham United, en que normalmente estábamos acostumbrados a un 4-2-3-1 o un 4-4-2 en el que, por ejemplo, jugadores como Jarrod Bowen pudieran contar con la capacidad de tener un delantero centro o una figura como referencia ofensiva en la que él pudiera simplemente poder llegar a tomar los pequeños espacios que tu referencia ofensiva puede llegar a dejar atrás y asimismo tomarlos para romper el bloque defensivo o tomar esta superioridad numérica de desmarque para simplemente ayudar muchísimo a West Ham United a siempre tener un jugador clave en la zona de finalización como lo es Jarrod Bowen, desmarcado y disponible a la hora de poder generar grandes asistencias o goles. Algo que no pudimos ver para este enfrentamiento, la verdad es que la sintonía de juego de West Ham United está sufriendo bastante en lo que respecta a los planteamientos técnicos, los que no han funcionado de ninguna manera. Lo demostró en la jornada pasada y ahora lo demuestra en este enfrentamiento ante Manchester United. Un Manchester United que no solo cuenta con algo más de esperanzas a través de jugadores como Rasmus Højlund, un Rasmus Højlund que no solo ha podido poder generar algo más de sostenibilidad a la hora de marcar. Por supuesto, para una referencia ofensiva es crucial no solo ratificarte a la hora de convertir goles y ayudar a tu equipo, sino también que poco a poco le está costando menos el ser participativo en esta acción, de que puede llegar a ser algo poco significativo, lo mencionaba anteriormente, pero para un jugador como Rasmus Højlund, que siempre tiene que generar estas labores de presión y adelantamiento,
es muy difícil que siempre, disculpe, es bastante difícil el que pueda llegar a desarrollar estas características durante muchos minutos, ya que aunque es un jugador joven, el desgaste siempre va a estar ahí, tanto en un equipo que siempre busca presionar como Manchester United, no de forma tan alta y sistemática como equipos como Newcastle United o Liverpool, pero aún así es un trabajo bastante riguroso en el que un delantero siempre debe tratar de eh, marcar algo de diferencias y tratar de resguardar sus esfuerzos, y asimismo lo pude ejemplificar de una gran forma para este enfrentamiento entre pues United, y que como mencionábamos poco a poco está tratando de no solo de mejorar, se nota bastante en sus cualidades de juego, sino también en que poco a poco ellos se ha ratificado en, por ejemplo, la acción de gol, en el que no solo tuvo esa capacidad de posicionarse rápidamente para generar un disparo, cambiando su posición y orientación de cuerpo, sino también ello ayudó muchísimo a que pudiera encontrar una mejor finalización, algo muy característico en una referencia ofensiva o en un delantero, sí, pero que poco a poco estas características ofensivas, disculpen, están llegando a tomar muchos más minutos en Manchester United, especialmente en Rasmus Højlund, algo que ayudará muchísimo ahora mismo a un Manchester United que a lo largo de esta temporada le ha costado muchísimo el poder marcar y el generar amplias diferencias. Esperemos que con estas grandes actuaciones de grandes jugadores como Alejandro Garnacho o Cody Mainu pueda seguir el equipo creciendo de forma algo más especialmente redituable a lo largo de muchas jornadas, y tal vez, ¿por qué no?, pelear por alguna clasificación a competiciones europeas. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de otro de los enfrentamientos más relevantes de esta jornada, como lo fue la victoria de Wolverhampton Wanderers ante, eh, ante Chelsea, en el que cada jornada se hace lastimosamente muy difícil el poder llegar a hablar de cosas positivas de Chelsea. La verdad es que, por ejemplo, bajo la determinación de dos de los goles, pues simplemente poco creíble el cómo pudieron llegar a desenvolverse de la misma manera en que un jugador recibe un disparo directo y este rebote significa una acción de gol en beneficio de tu rival. No diríamos que tratamos de criticarlo, sino especialmente es que lastimosamente ahora mismo la suerte ni siquiera está acompañando al equipo, y en el que cada jornada la verdad es que es muy poco entendible cómo los planteamientos de Mauricio Pochettino pueden llegar a generar una efectividad a la hora de conseguir una victoria, en el que, hablando de su rival, Wolverhampton Wanderers, la verdad es que las grandes aptitudes que pudo llegar a desenvolver durante muchos minutos Mateus Cunha le determinaron a no solo ser uno de los mejores jugadores en el campo, sino tener una gran capacidad de protagonismo durante los más de 90 minutos. Diría que en este caso, disculpen, serían como 95 minutos, en el que la verdad es que no solo fue participativo por sus tres goles, sino también en esta nueva parcela el poder reconvertirse o ser algo más beneficioso del equipo en su participación de juego por las bandas. La verdad es que le ha ratificado en que poco a poco pueda llegar a generar algo más de consistencia en la capacidad de marcar y generar, por ejemplo, también participación a la hora de la creación de juego, no principalmente al ser la pieza fundamental de generar finalizaciones, sino también asistencias y conectividad, por ejemplo, en jugadores como Pedro Neto o en este caso estamos hablando también de... Me disculpo, la verdad es que hay tantos nombres, lastimosamente no soy el mejor recordando. Mario Lemina, que ambos también, digamos que son los dos mayores referentes en lo que respecta al poder tomar el balón y generar la conectividad o un crecimiento no solo dinámico, sino especialmente algo estructurado. La verdad es que este Wolverhampton Wanderers no solo se ha caracterizado en esta temporada de ser algo práctico, sino también fundamentar sus jugadas en el dinamismo de poder llegar a marcar y disparar y generar contundencia a través de ello en un juego tal vez algo más directo de lo acostumbrado en la Premier League, sí, pero también demuestra la gran campaña del equipo de Gary O'Neill, en el que lastimosamente también se ve bastante eh, conceptualizado el que
a equipos como Chelsea ahora mismo se les, ante sus rivales, se están aprovechando bastante de tener en cuenta que, o básicamente plantear su enfrentamiento de mm, no solo generar un ambiente problemático para Chelsea, sino en el que poco a poco le generan este espacio en el que sabemos que vas a fallar y sabemos que tus errores te van a costar caro y que poco a poco, a través de cada minuto, nos vas a dar simplemente el balón y vamos a ser superiores a ti, simplemente porque tú eres inferior a nosotros, algo que lastimosamente esperemos que puedan llegar a seguir trabajando a lo largo de esta temporada, seguir trabajando para que poder arreglarlo, por supuesto, y asimismo que yo pueda generar en la aparición de grandes actuaciones en jugadores muy característicos de ahora mismo de Chelsea, como Enzo Fernández o Cole Palmer, que siguen siendo lo mejor de Chelsea y lo siguen desenvolviendo durante muchos enfrentamientos, pero aún así siguen sufriendo derrotas tan duras como esta, en la que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes de esta jornada, por supuesto, como lo fue el enfrentamiento entre eh, Arsenal y Liverpool, en el que no solo fue crucial como la determinación de este enfrentamiento específico se pudo ratificar por Arsenal a través de romper siempre el medio campo de Liverpool, en el que jugadores como Martin Odegaard o Declan Rice siempre pudieran generar esta superioridad, uno, a la hora de adelantarse y generar casi una línea de cuatro jugadores y asimismo para la toma rápida de las acciones de juego, y en este caso de Martin Odegaard, y por parte de Declan Rice, siempre una pieza fundamental para la recuperación del balón, sí, pero especialmente para no generar juego en el medio campo, algo que ayudó muchísimo a que por ejemplo, jugadores como Trent Alexander-Arnold no pudieran llegar a tomar algo más de protagonismo, especialmente en esta parcela de juego, muy fundamental para el equipo de, de Jurgen Klopp. Y como mencionábamos, la verdad es que al final, poco a poco, esta característica le brindó a que Arsenal pudiera llegar a ser muy participativo en recuperar el balón en el medio campo y generar un continuo dominio en esta zona y asimismo una rápida descarga en adelantamiento para que jugadores como Martin Odegaard, ya posicionados en una zona en la que no solo tuvieran una gran cantidad de referencias, sino también una gran capacidad a la hora de marcar, ayudaron a que este Arsenal generara muchas transiciones traducidas en capacidad de adelantamiento, sí, pero rápidamente romper el bloque defensivo del Liverpool, y al final ello le ayudó a que no solo pudiera generar la acción de la apertura del marcador, sino que poco a poco se pudiera llegar a posicionar de forma efectiva en el campo. Asimismo, la verdad es que cabe destacar la gran actuación de jugadores como Luis Díaz, que fueron de lo mejor del Liverpool para poder conseguir al menos una victoria, en el que no solo a través de una acción de juego pudo llegar a empatar el enfrentamiento, sino también siendo una de las piezas fundamentales de que el Liverpool pudiera seguir trabajando en la búsqueda de un enfrentamiento que le diera un poco más de reto y el beneficio de una victoria, que lastimosamente no se dio. En la aparición también de jugadores muy fundamentales en el banquillo, algo también muy característico de Arsenal en esta temporada. La verdad es que bajo una comparativa de la temporada pasada en la que Arsenal no solo evidenció ser un equipo muy consistente en su desarrollo de juego, sí, pero muy fundamentado en que tal vez no lo podría llegar a desenvolver de forma dinámica durante muchos minutos. Ahora, para esta temporada, poco a poco, en la aparición de jugadores como Leandro Trossard, Yoku Kivior o, por ejemplo, poco a poco en las últimas jornadas, Emil Smith Rowe, demuestran que el rendimiento y la conectividad a través de las grandes capacidades técnicas con las que cuenta su equipo pueden llegar a beneficiarte también de la rotación. Tenemos que también lo siga ejemplificando a través de grandes actuaciones como estas, que como mencionábamos al principio, no solo aprietan la clasificación, sino que ahora mismo determinan que hay tres potenciales, diríamos, claros candidatos a poder ganar esta Premier League, como lo son Liverpool, Arsenal y Manchester City. Esto no bajo un margen de opinión, sino más bien lo tratamos de consolidar a través de los puntos y el desarrollo del juego de cada uno de los mismos que han presentado en esta campaña de la Premier League 23-24, en el que, como podemos ver,
por ejemplo, lo mencionabas al principio, si Manchester City puede llegar a ganar los dos enfrentamientos que tiene pendientes, sería líder en solitario de la Premier League, algo que esperemos también en bajo beneficio del equipo del Liverpool, genere algo de competitividad para que el equipo pueda seguir trabajando en la búsqueda de, por supuesto, serle bastante problemático la lucha por el campeonato de la primera división del fútbol inglés, equipos como Manchester City. Además, como mencionamos, con grandes victorias como las que pudo llegar a desenvolver este Arsenal, también promete ser uno de los claros candidatos a que no se olviden de él estos dos equipos que mencionábamos anteriormente, en el que poco a poco tal vez sea una de las mejores ligas que podríamos llegar a ver, visto en lo que respecta a sus competidores en los últimos años. Asimismo, es por ello que pasaríamos a hablar rápidamente del mejor once de esta jornada, comenzando por su guardameta, Emiliano Martínez, el que tal vez no fue el mejor partido en lo que respecta a la mayor cantidad de minutos en los que tuvo que ser protagonista, pero siempre en uno de los mejores guardametas que podemos llegar a encontrar en la Premier League. Demuestra esta característica muy primordial en Aston Villa, en el que no solo es un equipo determinado a ser muy protagonista, sino que en los momentos en los que puede llegar a perder la posibilidad de dominio en el campo y la determinación del enfrentamiento, puede llegar a contar con que siempre Emiliano Martínez estará en los peores momentos del equipo para poder llegar a salvaguardar victorias. Asimismo, lo efectuó en algunas atajadas muy cruciales ante Sheffield United y que le ratifican en esta posición en el mejor once de esta jornada, en el que rápidamente encontraríamos en la zona defensiva a Alex Moreno, Lewis Dunk, en este caso, voy a tener que disculpar porque estoy olvidando su nombre. Eh, la verdad, lastimosamente me disculpo al ser tantos nombres. En este caso estamos hablando de Gerard Bradwaite. No, me disculpo. En el que, además de ellos, también encontraríamos a Kieran Trippier. Obviamente trataremos de salir de este pequeño foso en el que nos metimos. Cuatro jugadores muy consistentes para la victoria de sus equipos, sí, pero también, especialmente ahora mismo con tal vez un poco menos en Kieran Trippier, pero no solo ahora mismo, en las últimas jornadas, han encontrado algo más de sostenibilidad. Algunos, por ejemplo, como Alex Moreno, que tienen continuamente esta pelea por la titularidad en jugadores como Lucas Digne. La verdad es que le representan el tener que generar la mayor cantidad de actuaciones posibles para generar no solo lo mejor de su juego, sino también el poder seguir creciendo en este Aston Villa. Lo podemos ver también en jugadores como Lewis Dunk, que representan siempre que los mejores momentos en los que él está también significan victorias para Brighton and Hove Albion, algo que también ha ayudado muchísimo a Gerard Bradwaite, perdón, en no solo ser pieza fundamental de Everton, sino también un factor un poco más representativo de la afición en un momento tan difícil en el que se encuentra Everton. La verdad es que poco a poco grandes actuaciones de este gran jugador ayudan muchísimo al crecimiento en el optimismo por parte del equipo, en el que también ha ayudado en esta parcela Kieran Trippier, especialmente en el que lastimosamente las últimas jornadas no habían sido las mejores actuaciones del jugador, había tenido muchas deficiencias y estas deficiencias le habían costado a Newcastle United muchos goles en contra. Y asimismo, poco a poco podemos llegar a encontrar lo mejor de este gran jugador, especialmente en su enfrentamiento ante el Luton Town. La verdad es que evidenció que siempre es un jugador bastante capaz. Que rápidamente pasaríamos a hablar de la zona del medio campo, en la que encontramos a jugadores como Douglas Luiz, eh, Pascal Gross y Martin Odegaard, ambos cruciales para la determinación de sus equipos, por supuesto, y también con sus grandes actuaciones siempre determinan que no solo puedan llegar a generar espectáculo, por supuesto, para el beneficio de la afición, sino también esta gran capacidad de siempre ser jugadores capaces de retener el balón y asimismo generar grandes ocasiones para el beneficio de sus equipos a la hora de disparar desde lejos, generar asistencias o asimismo acompañamientos, algo que para un mediocampista le ratifican
mucho, por supuesto, pero en una liga tan competitiva como la Premier League, la verdad es que si hacemos un pequeño margen de perspectiva, estos tres jugadores siempre son de los que más tratamos de ratificar en los 11 que hemos desarrollado en las 23 jornadas de esta Premier League, lo cual demuestra que su gran trabajo durante grandes enfrentamientos siempre es crucial para sus equipos. Rápidamente pasaríamos a hablar de la zona de, en este caso, la zona más adelantada, la zona del ataque, el que destacaríamos la gran labor de Mateus Cunha en su enfrentamiento ante Chelsea, lo mencionábamos anteriormente. No solo el marcar ha sido crucial para Mateus Cunha en ratificar lo mejor de sus aptitudes de juego, sino también poco a poco encontrar un nuevo protagonismo en la zona de las bandas. Ha ayudado muchísimo a este Wolverhampton Wanderers y esperemos que lo siga haciendo durante más jornadas. La verdad es que la campaña del equipo de Gary O'Neill ha sido de las más significativas ahora mismo, en el que rápidamente pasaríamos a hablar por la otra zona del campo, en el que hablamos de un jugador que pueda llegar a representar lo mejor del equipo a través de sus apariciones. Digamos que muchas veces ha sido la idea principal de por qué Alejandro Garnacho ha sido titular en Manchester United en muchos enfrentamientos, teniendo en cuenta que es un jugador tan joven. La verdad es que su irrupción en el equipo de Erik ten Hag se ha traducido en momentos en los que es el mejor jugador en el campo en beneficio de Manchester United, sí, pero también en siempre ser consistente a la hora de marcar y que poco a poco está aprendiendo a ser tal vez un poco más equilibrado, en el que tampoco buscamos criticarle, pero la verdad es que al ser un jugador tan joven y ratificado poco a poco en un equipo tan grande al tener que ser titular, el que pueda llegar a ser algo más paciente y asimismo el seguir creciendo a través de cada enfrentamiento, lo mencionábamos en Rasmus Højlund, ayudará muchísimo a que pueda llegar a seguir creciendo y optimizando sus cualidades de juego. Asimismo, esperemos que pueda llegar a seguir ayudando a través de su gran actuación en su enfrentamiento ante West Ham United, no solo haber podido marcar 2 goles en una posición en la que tal vez no está siendo o no ha sido habitual, como lo es la banda derecha a pierna natural, pero aún así muy destacable por la gran labor que desempeñó en este enfrentamiento, que como referencia ofensiva para este once inicial encontraríamos acompañando a este gran jugador argentino a un jugador también suramericano, como lo es Richarlison. Richarlison, que lo mencionábamos al principio en el enfrentamiento entre Everton y Tottenham Hotspur, la verdad es que ha tenido uno de los mejores rendimientos en lo que respecta a la temporada, y asimismo su buen momento ha ayudado muchísimo a que Tottenham Hotspur no tuviera que sentirse algo problemático con la ausencia de Heung-min Son, y la verdad es que sus grandes apariciones han ayudado muchísimo al equipo y que ahora mismo con estas grandes actuaciones, como mencionábamos, tratamos de ratificarle en este once inicial, cuyo entrenador también cuenta con la similitud de vivir en el norte de Londres, como lo es Mikel Arteta, un Mikel Arteta que desenvolvió lo mejor de sus grandes aptitudes de juego en su enfrentamiento ante Liverpool, y con ello tratamos de ratificarle en este once inicial, en el que rápidamente destacaríamos el momento o la fotografía destacada de esta jornada, como lo que, como, disculpen, como lo fue también la gran victoria de Arsenal ante Liverpool, más tal vez por lo que puede llegar a representar para la competición. Ahora mismo lo mencionamos teniendo una perspectiva bajo la clasificación, los puntos, el rendimiento de equipos como Liverpool o Manchester City. La verdad es que ahora mismo nos encontramos con una Premier League cargada de grandes momentos y que a través de cada jornada tendremos que estar bastante pendientes de que cada uno de estos equipos pueda llegar a seguir desenvolviendo victorias, asimismo para dar una gran pelea en lo que respecta de poder alzar el título de la Premier League, en el que por ahora culminaríamos este análisis, como siempre agradeciéndoles por haberlo visto, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Culminaríamos invitándoles a que nos ayudaría muchísimo el que pudieran seguirnos y suscribirse a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, asimismo a través de nuestras redes sociales, cuyos enlaces se encontrarán en la descripción de cada una de estas diferentes plataformas. Asimismo, eh, esperando, como siempre, que les haya gustado, les haya entretenido, ya lo habíamos dicho. Solo culminaríamos deseándoles un buen día, como siempre, y esperando volverlos a ver muy pronto. En este caso, sería nada más. Simplemente nos despediríamos diciendo gracias.